Vine a invertir 10 millones de dólares, dijo el hombre vestido con ropa desgastada y zapatos polvorientos. Su voz, aunque calmada, quedó suspendida en el aire acondicionado del lujoso hotel. Los tres organizadores del evento intercambiaron miradas burlonas. Ricardo Fuentes, 38 años, el director de Relaciones Públicas, soltó una carcajada que rebotó entre las columnas de mármol del vestíbulo. Lo que ellos no sabían era que en los próximos 20 minutos, sus carreras y reputaciones quedarían destrozadas frente a los 300 invitados más influyentes de Ciudad de México. Ricardo Fuentes lucía un traje azul marino de corte italiano que costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. Su reloj Rolex brillaba con cada movimiento de su muñeca mientras ajustaba su corbata de seda. A su lado, Alejandra Montero, 35 años, coordinadora del evento, vestía un elegante conjunto negro con tacones de 12 centímetros que resonaban como pequeños martillos sobre el piso de mármol. La tercera persona del grupo era Daniel Ochoa, 32 años, asistente de Ricardo, quien vestía un traje gris con camisa blanca impecable y peinado meticulosamente engominado. Los tres conformaban el comité de bienvenida para el exclusivo evento de inversión inmobiliaria Horizonte 2026, donde solo los invitados con un patrimonio comprobado superior a 3 millones de dólares tenían acceso. Señor, Ricardo hizo una pausa deliberada, mirando de arriba abajo al hombre frente a él. Lo siento, ¿cuál dijo que era su nombre? El hombre, de aproximadamente 65 años, con arrugas profundas que surcaban su rostro bronceado por el sol y manos callosas que delataban décadas de trabajo físico, respondió con voz serena: Manuel Ibarra. Ricardo asintió con falsa cortesía. El vestíbulo olía a flores importadas y perfumes caros, contrastando con el ligero aroma a sudor y tierra que emanaba del señor Ibarra. Su camisa blanca, aunque limpia, estaba desgastada en los puños y tenía un parche casi imperceptible en el codo. Sus pantalones color caqui, visiblemente viejos pero bien planchados, terminaban en unos zapatos que alguna vez fueron negros, pero ahora mostraban un tono grisáceo por el uso. Verá, don Manuel, continuó Ricardo, pronunciando el don con un tono que oscilaba entre la burla y la condescendencia. Este evento es exclusivamente para inversores precalificados. Tenemos un proceso de selección muy riguroso y todos nuestros asistentes han sido previamente validados. Manuel Ibarra permaneció imperturbable, sosteniendo firmemente un maletín de cuero gastado bajo el brazo. Sus ojos, de un marrón oscuro y penetrante, se mantuvieron fijos en Ricardo mientras asentía levemente. «Comprendo perfectamente», respondió Manuel. «Por eso vine personalmente. Quiero invertir en el desarrollo del complejo turístico en Playa del Carmen. Tengo entendido que buscan socios capitalistas para la fase 2 del proyecto». Alejandra dio un paso adelante. Su perfume caro inundó el espacio entre ellos mientras intercambiaba una mirada cómplice con Ricardo. «Con todo respeto, señor Ibarra», dijo ella, remarcando cada sílaba como quien habla a un niño. «El proyecto que menciona requiere un mínimo de inversión de 5 millones de dólares por participante, y la lista de interesados está llena de nombres muy reconocidos». Manuel asintió nuevamente y abrió su boca para responder, pero Daniel lo interrumpió. Además, añadió el joven asistente, ansioso por impresionar a sus superiores, todos los participantes deben presentar comprobantes bancarios, historial financiero y referencias de al menos 2 instituciones financieras de primer nivel. El vestíbulo comenzaba a llenarse. Hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos de diseñador entraban en grupos pequeños, todos portando discretas etiquetas doradas que los identificaban como participantes del evento. Manuel observó cómo varios de ellos notaban su presencia y murmuraban entre sí, lanzando miradas de curiosidad y desdén hacia su figura fuera de lugar. «Tengo todo lo necesario», respondió Manuel calmadamente, palmeando su viejo maletín. «Y no estoy interesado en la inversión mínima. Como dije, vengo por una participación de 10 millones». Ricardo soltó una risita que intentó disimular con una tos. Alejandra sonrió con falsa amabilidad, mientras colocaba su mano perfectamente manicurada sobre el hombro de Manuel. «Señor Ibarra, quizás hay un malentendido», dijo ella. «Este tipo de proyectos no son, ¿cómo decirlo? No son para cualquier persona.
requieren no solo capital, sino cierto nivel de sofisticación financiera. Manuel retiró suavemente la mano de Alejandra de su hombro. Entiendo perfectamente la sofisticación que mencionas, respondió. He invertido en 4 desarrollos similares en Los Cabos durante los últimos 8 años. Ricardo, visiblemente irritado por la persistencia del hombre, cruzó los brazos y adoptó un tono más firme. Mire, señor, apreciamos su interés, pero sin una invitación formal o una prevalidación de nuestro comité financiero, es imposible que participe. ¿Sabe cuánto cuesta un lugar en este evento?, añadió Daniel, ajustándose las gafas con un gesto pretencioso. La cuota de participación es de $25.000, solo para estar aquí. Manuel asintió lentamente. Lo sé. Es un precio razonable considerando el nivel de los proyectos que se presentan. Ricardo y Alejandra intercambiaron miradas de frustración. El hombre no captaba las indirectas. Señor Ibarra, dijo Ricardo con firmeza, permítame ser directo. Este evento no es para usted. Le sugiero que busque oportunidades de inversión más acordes a su situación. Manuel estudió detenidamente el rostro de Ricardo, observando cómo una vena pulsaba ligeramente en su sien. Después de un momento que pareció eterno, el hombre mayor asintió una vez más. Entiendo, dijo finalmente. Pero antes de retirarme, ¿podría hablar con Carlos Vidal? Tengo entendido que él supervisa personalmente este proyecto. Los 3 organizadores se miraron sorprendidos. Carlos Vidal era el CEO de Grupo Vidal Inversiones, la empresa más importante detrás del evento y uno de los empresarios más poderosos de México. No era información que cualquiera pudiera conocer. ¿Conoce personalmente a don Carlos?, preguntó Alejandra con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Podría decirse que sí, respondió Manuel sin dar más detalles. ¿Podrían avisarle que Manuel Ibarra está aquí? Ricardo soltó una carcajada más fuerte que las anteriores. ¿Don Carlos Vidal? Está bromeando, ¿verdad? Don Carlos no atiende personalmente a personas sin cita previa, y menos a... Se detuvo abruptamente, pero el final de la frase flotó implícito en el aire. Y menos a alguien como usted. El vestíbulo estaba ahora completamente lleno. La elegante multitud se movía hacia los salones interiores donde comenzaría la presentación principal. Manuel notó cómo algunos invitados lo observaban con curiosidad, probablemente preguntándose qué hacía alguien con su apariencia en un evento tan exclusivo. Daniel, cansado de la situación y viendo que sus superiores comenzaban a impacientarse, decidió tomar cartas en el asunto. Se acercó a Manuel y bajando la voz dijo: «Señor, por favor, no nos haga llamar a seguridad. Este es un evento privado». Manuel Ibarra respiró profundamente. Sus ojos recorrieron lentamente el lujoso espacio, deteniéndose brevemente en cada detalle. Los arreglos florales que costaban miles de pesos, las copas de champán que circulaban en bandejas de plata, los zapatos italianos, los relojes suizos, los vestidos franceses, todo un mundo de lujo que él observaba con una mezcla de familiaridad y distancia. «Espera, antes de continuar con esta historia increíble, necesito pedirte algo rápido. Dale like a este video ahora mismo». «¿En serio? Son solo 2 segundos. Suscríbete al canal porque aquí encuentras historias que te hacen reflexionar sobre la verdadera naturaleza del éxito y el valor de las personas. Y comenta de qué ciudad y país nos estás viendo. Quiero saber dónde están todos ustedes. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación cambiará completamente tu percepción de esta historia y de cómo juzgamos a las personas por su apariencia. Manuel Ibarra está a punto de revelar quién es realmente. Y tú vas a querer estar aquí para verlo. Dale like, suscríbete, comenta tu ciudad y sigamos. Justo cuando Daniel hacía un gesto disimulado a uno de los guardias de seguridad que vigilaba la entrada, una voz resonó desde el otro lado del vestíbulo. «¿Manuel? ¿Manuel Ibarra? ¿Eres tú?» Los 3 organizadores se giraron al unísono. Carlos Vidal, 58 años, uno de los empresarios más importantes de México, avanzaba rápidamente entre la multitud con una expresión de sorpresa y alegría en su rostro. Alto, con el cabello entrecano perfectamente recortado y un traje hecho a medida que probablemente costaba más que un auto compacto, Carlos Vidal era la imagen misma del poder y la influencia. Ricardo palideció instantáneamente. Alejandra se quedó petrificada, con los labios entreabiertos en una expresión de asombro.
Daniel simplemente tragó saliva, sintiendo cómo un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. «Carlos», respondió Manuel con una sonrisa cálida. «Ha pasado tiempo». Carlos Vidal llegó hasta ellos, y para absoluto horror de los tres organizadores, abrazó fuertemente a Manuel Ibarra. Un abrazo genuino, de esos que solo se dan entre viejos amigos o familiares queridos. «Casi no te reconozco», exclamó Vidal, dando un paso atrás para mirar a Manuel de pies a cabeza. «¿Cuánto ha pasado? ¿5 años?» «7», corrigió Manuel. «Desde la inauguración del complejo en Los Cabos». El silencio que siguió duró exactamente 12 segundos. 12 segundos en los que el tiempo pareció detenerse para Ricardo, Alejandra y Daniel. 12 segundos en los que solo se escuchaba el murmullo de la multitud, el tintineo de las copas y el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. 12 segundos durante los cuales las piezas comenzaron a encajar en sus mentes horrorizadas. Carlos Vidal miró a los tres organizadores con una expresión interrogante. «¿Ya atendieron adecuadamente a don Manuel? Espero que le hayan dado el trato VIP que merece». Ricardo intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Fue Alejandra quien, recuperando parte de su compostura profesional, logró articular. Estábamos justamente verificando los detalles de su participación, don Carlos». La mirada que Carlos les dirigió dejaba claro que no creía una sola palabra. Volvió a centrarse en Manuel. «¿No recibieron el memorándum? Don Manuel Ibarra es uno de nuestros inversionistas más importantes». De hecho, Carlos soltó una pequeña risa. Gran parte de este evento fue idea suya. Los tres organizadores sintieron cómo el suelo se abría bajo sus pies. Ricardo intentaba recordar exactamente qué palabras despectivas había usado. Alejandra repasaba mentalmente cada gesto condescendiente. Daniel simplemente quería desaparecer. «No te preocupes, Carlos», dijo Manuel con tono conciliador. «Acabo de llegar. Estos jóvenes solo hacían su trabajo». La generosidad de aquella respuesta solo aumentó la vergüenza de los tres. Carlos Vidal, sin embargo, no parecía convencido. «Manuel Ibarra», dijo Carlos volviéndose hacia los organizadores. «Es el fundador de Grupo Agroindustrial Ibarra, una de las mayores empresas exportadoras de aguacate y mango de Michoacán». Los ojos de Daniel se abrieron como platos. Incluso él, el más joven e inexperto del grupo, conocía ese nombre. Grupo Agroindustrial Ibarra era una potencia en el sector, con operaciones en 3 países y contratos millonarios con cadenas de supermercados estadounidenses y europeas. Don Manuel comenzó con menos de 1 hectárea de tierra hace 45 años. Continuó Carlos con evidente admiración. Hoy, su empresa maneja más de 3.000 hectáreas de cultivo y da empleo a más de 2.000 familias. Manuel, visiblemente incómodo con los elogios, intentó cambiar de tema. «Carlos, vine por el proyecto de Playa del Carmen. Me interesa particularmente la sección de vivienda sostenible». Pero Carlos Vidal no había terminado. Parecía decidido a dejar clara la importancia de su amigo frente a quienes lo habían menospreciado. «Manuel no solo es un empresario brillante», continuó, «sino también uno de los filántropos más importantes del país. Su fundación ha construido 17 escuelas rurales y financia becas para más de 500 estudiantes cada año». Ricardo sentía náuseas. Recordó cómo apenas 10 minutos antes se había burlado de la ropa de este hombre, de su apariencia humilde, de sus manos callosas, manos que ahora entendía habían construido un imperio y habían ayudado a miles de personas. «Carlos, por favor», intervino Manuel con humildad genuina. «No vine a hablar de mí, vine por el proyecto». Carlos Vidal asintió, respetando la modestia de su amigo. Se giró hacia los 3 organizadores con una expresión que había perdido toda calidez. «Espero que a partir de ahora don Manuel reciba el trato que merece», dijo con un tono que no admitía réplica. «Y espero un informe detallado sobre este malentendido en mi escritorio mañana a primera hora». Los 3 asintieron en silencio, incapaces de sostener la mirada de su jefe. Carlos tomó del brazo a Manuel y comenzó a guiarlo hacia el salón principal. «Vamos, Manuel. Quiero mostrarte personalmente los planos del desarrollo. Hemos incorporado varias de tus sugerencias sobre sostenibilidad». Mientras se alejaban, Manuel se detuvo brevemente y se volvió hacia Ricardo, Alejandra y Daniel. Los 3 esperaban una reprimenda,
algún comentario hiriente, una muestra de superioridad. Lo merecían después de cómo lo habían tratado. Pero Manuel Ibarra simplemente los miró con ojos serenos y dijo: «Durante 45 años fui invisible para personas como ustedes. Yo era el campesino, el hombre con manos de tierra. Nadie me tomaba en serio en oficinas como esta. Para muchos, era solo un indio ignorante con sueños demasiado grandes». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la conciencia de los tres jóvenes. ¿Y saben qué aprendí en todo ese tiempo? Los tres contenían la respiración, pendientes de cada palabra, que el verdadero valor de una persona no está en su ropa, en sus zapatos o en el reloj que lleva. Está en su visión, en su perseverancia y en cómo trata a los demás. Miró específicamente a Ricardo. «Ustedes me juzgaron en menos de 5 minutos. No me dieron oportunidad de presentarme adecuadamente. Asumieron que por mis manos callosas y mi ropa sencilla no pertenecía a su mundo de lujos». Su voz nunca se elevó, nunca mostró ira o resentimiento. Solo hablaba con la tranquila seguridad de quien ha vivido lo suficiente para entender las verdaderas prioridades de la vida. Y esa es exactamente la actitud que destruye oportunidades y cierra puertas. No solo para ustedes, sino para muchas personas con talento y visión que no cumplen con cierta apariencia. Los tres organizadores permanecían inmóviles, absorbiendo el impacto de aquellas palabras que, aunque dichas sin malicia, golpeaban con la fuerza de la verdad desnuda. Manuel sacó algo de su bolsillo. Era una tarjeta de presentación sencilla, con el logo de su empresa y su nombre. Se la ofreció a Daniel, el más joven de los tres. «Si algún día quieres aprender cómo construir algo significativo, algo que dure más que las apariencias, llámame», dijo con sinceridad. «Siempre necesitamos jóvenes con energía, y prefiero contratar a alguien que ha cometido errores y ha aprendido de ellos, que a alguien que nunca se equivoca, porque nunca se arriesga». Daniel tomó la tarjeta con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. Manuel asintió una última vez y se alejó junto a Carlos Vidal, dejando tras de sí a 3 personas cuya percepción del mundo acababa de cambiar dramáticamente. Mientras los 2 empresarios se perdían entre la multitud, Ricardo se volvió hacia sus compañeros con el rostro desencajado. «¿Tienen idea de lo que acabamos de hacer?», susurró con voz quebrada. Alejandra negó lentamente con la cabeza, aún procesando la magnitud de su error. «Acabo de insultar al hombre que podría decidir mi futuro en esta empresa», continuó Ricardo. «Carlos lo adora. ¿Vieron cómo hablaba de él?». Daniel miraba fijamente la tarjeta en su mano. Era una tarjeta simple, sin adornos pretenciosos. Solo un nombre, un título y datos de contacto. Tan sencilla como poderosa, igual que su dueño. «Es un campesino que se convirtió en millonario», murmuró Daniel, más para sí mismo que para sus compañeros. «Y yo le dije que este lugar no era para él». Los 3 permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, mientras el evento continuaba a su alrededor. La música elegante, las risas refinadas, el tintineo de copas caras, todo sonaba ahora diferente en sus oídos, como si de repente pudieran percibir la superficialidad de un mundo al que tanto se habían esforzado por pertenecer. El primer capítulo de esta historia termina aquí, pero lo que sucederá con estos 3 jóvenes después de su encuentro con Manuel Ibarra cambiará para siempre no solo sus carreras, sino su percepción sobre el valor, el éxito y la dignidad humana. Porque a veces, las lecciones más importantes vienen de donde menos lo esperamos. Y a veces, el hombre harapiento, al que todos subestiman, resulta ser quien más tiene que enseñar. Si llegaste hasta aquí, eres de esas personas que realmente valoran las historias con mensaje. Quiero pedirte algo sencillo pero importante. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Suscríbete para no perderte las próximas historias que te hacen pensar más allá de las apariencias. Y aquí viene lo esencial. Comenta «Las apariencias engañan», para que sepa que llegaste hasta el final y que apoyas el contenido original. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ricardo, Alejandra o Daniel? Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima historia. La presentación principal estaba a punto de comenzar en el Salón Esmeralda del hotel. Más de 300 invitados ocupaban sus asientos mientras Carlos Vidal y Manuel Ibarra entraban por una puerta lateral. El murmullo de la multitud no disminuyó, pero docenas de ojos siguieron discretamente a la extraña pareja.
el elegante CEO y el hombre de apariencia humilde que caminaba a su lado con la misma confianza que un hacendado recorriendo sus tierras. Ricardo, Alejandra y Daniel permanecieron en el vestíbulo, aún paralizados por lo sucedido. Fue Alejandra quien finalmente rompió el silencio. «Tengo que arreglar esto», dijo con voz tensa. «Carlos espera un informe mañana, pero no podemos esperar. Necesitamos disculparnos ahora mismo, durante el evento». Ricardo negó con la cabeza. «¿Estás loca? ¿Quieres hacer una escena frente a todos los inversores? Eso solo empeoraría las cosas. ¿Peor que insultar al amigo personal del CEO y a uno de los hombres más ricos de Michoacán?», replicó Alejandra con sarcasmo. «No creo que pueda empeorar mucho más, Ricardo». Daniel seguía mirando la tarjeta en su mano. La giraba entre sus dedos, observando el logo sencillo pero elegante de Grupo Agroindustrial Ibarra. Una hoja de aguacate estilizada en verde oscuro sobre fondo blanco. Sin adornos, sin pretensiones, pero inconfundiblemente profesional. «¿Saben cuánto vale su empresa?», preguntó Daniel súbitamente, levantando la mirada. Sus dos compañeros se volvieron hacia él. «Según la última valoración de Forbes», continuó el joven, «Grupo Agroindustrial Ibarra está valorado en más de $800 millones. Tengo un amigo que trabaja en el sector agrícola. Siempre habla de don Manuel como una leyenda». Ricardo sintió que la bilis le subía por la garganta. «¿Y por qué demonios no dijiste nada?». Daniel lo miró con amargura. «Porque nunca lo miré a la cara. Estaba tan ocupado siguiendo tus instrucciones de filtrar a los intrusos que ni siquiera presté atención a quién era realmente». Los tres guardaron silencio nuevamente, cada uno digiriendo las implicaciones de lo ocurrido. A su alrededor, el evento continuaba. Los últimos invitados entraban apresuradamente al salón principal. Los camareros recogían las copas vacías. Todo seguía su curso, pero para Ricardo, Alejandra y Daniel, el mundo se había detenido en seco. «Voy a entrar», decidió Alejandra finalmente. «Tengo que intentar arreglarlo». «Te acompaño», dijo Daniel, guardando cuidadosamente la tarjeta en el bolsillo interior de su saco, como si fuera un tesoro. Ricardo los observó, indeciso. Su carrera, su reputación y posiblemente su futuro pendían de un hilo. Finalmente, asintió y lo siguió. Dentro del Salón Esmeralda, las luces se habían atenuado. Una presentación elaborada mostraba en pantallas gigantes el proyecto de Playa del Carmen, un desarrollo turístico y residencial que combinaba lujo con sostenibilidad. Carlos Vidal estaba en el escenario, presentando las diversas fases del proyecto con el entusiasmo de quien cree firmemente en lo que vende. Manuel Ibarra estaba sentado en primera fila, observando atentamente cada detalle. Ricardo, Alejandra y Daniel se deslizaron discretamente por la parte trasera del salón. Desde allí, podían observar sin ser vistos. La presentación continuó durante 20 minutos más. Carlos Vidal explicó las proyecciones financieras, los plazos de construcción, las innovaciones tecnológicas en sostenibilidad. Finalmente, llegó al punto crucial. «Y ahora», dijo Carlos con una sonrisa, «me gustaría invitar al escenario a la persona que inspiró gran parte de la filosofía detrás de este proyecto. Un hombre que ha demostrado que el éxito empresarial y la responsabilidad social no solo pueden coexistir, sino que son mutuamente beneficiosos. Don Manuel Ibarra, por favor, acompáñenos». Un aplauso educado recibió al hombre de ropa sencilla y manos callosas que subió al escenario con pasos firmes. Se colocó junto a Carlos Vidal, y aunque la diferencia en su vestimenta era evidente, había algo en su postura, en la firmeza de su mirada, que lo hacía parecer perfectamente a su lugar en ese entorno de poder y dinero. «Gracias, Carlos», dijo Manuel tomando el micrófono. Su voz, clara y segura, resonó por todo el salón. «Seré breve, porque siempre he creído que las palabras impresionan, pero son las acciones las que convencen». Manuel observó a la audiencia durante unos segundos antes de continuar. Su mirada recorrió los rostros atentos, deteniéndose brevemente en Ricardo, Alejandra y Daniel, quienes se encogieron instintivamente a pesar de estar en la parte trasera de la sala. «Comencé mi vida como jornalero en un pequeño rancho de aguacates en Uruapan, Michoacán», continuó Manuel. «Mi padre trabajaba la tierra desde que salía el sol hasta que se ponía. Mi madre vendía frutas en el mercado local. Éramos 7 hermanos en una casa de 2 habitaciones con techo de lámina. El silencio en la sala era absoluto.
Incluso quienes inicialmente podrían haber juzgado su apariencia humilde, ahora escuchaban con interés genuino. Cuando cumplí 12 años, dejé la escuela para ayudar a mi familia. Mi primer trabajo formal fue como cargador de cajas de aguacate. Ganaba 25 pesos al día, apenas suficiente para comprar maíz y frijoles para la cena familiar. Manuel hizo una pausa, como si estuviera reviviendo esos momentos en su mente. Vivíamos en una casa prestada por el patrón de mi padre. Comíamos una vez al día, generalmente frijoles con tortillas. Los domingos, si había suerte, un poco de carne. Mi ropa era heredada de mis hermanos mayores, remendada tantas veces que era difícil saber cuál era el color original. Varias personas en la audiencia se removieron incómodas en sus asientos. La cruda realidad que Manuel describía contrastaba fuertemente con el ambiente lujoso que los rodeaba. Pero tenía un sueño, continuó, y su voz adoptó un tono más energético. Cada día, mientras cargaba cajas de aguacates que otros exportaban, mientras veía camiones llenos de nuestros productos partir hacia Estados Unidos, me prometía a mí mismo que algún día yo sería quien enviara esos camiones. Manuel se acercó al borde del escenario, estableciendo una conexión más íntima con la audiencia. Vi mi primer desarrollo turístico cuando tenía 22 años. Había conseguido trabajo como jardinero en un hotel de Acapulco. Recuerdo perfectamente aquel día. El sol brillaba sobre el océano. Las palmeras se mecían con la brisa. Los huéspedes disfrutaban de la piscina, de la comida, del servicio, mientras yo recortaba los arbustos bajo un calor de 38 grados. Su mirada se tornó distante, como si estuviera viendo aquella escena nuevamente. Pero no sentí envidia ni resentimiento. Sentí inspiración. Vi cómo aquel lugar generaba empleos para personas como yo. Vi cómo transformaba vidas. Y me juré que algún día construiría lugares así, pero mejores. Lugares que no solo beneficiaran a los visitantes, sino también a las comunidades locales. Carlos Vidal observaba a su amigo con evidente admiración. En la parte trasera de la sala, Ricardo, Alejandra y Daniel escuchaban hipnotizados, comprendiendo cada vez más la magnitud de su error al juzgar a este hombre. Pasaron 27 años, continuó Manuel. 27 años de trabajo incansable, de aprendizaje constante, de sacrificios incontables. Manuel comenzó a enumerar su trayectoria, marcando cada etapa con gestos firmes de su mano. A los 25, logré comprar mi primera hectárea de tierra, usando ahorros de 3 años y un préstamo que me costó 7 años pagar. A los 30, exporté mi primer camión de aguacates a Estados Unidos, después de incontables rechazos de bancos y distribuidores. A los 40, adquirí mi primera procesadora, generando 50 empleos fijos para familias de mi comunidad. A los 50, inauguramos nuestra primera oficina en Chicago, llevando directamente nuestros productos al mercado norteamericano, eliminando intermediarios que durante décadas se habían aprovechado de pequeños productores como lo fue mi padre. Se detuvo un momento, permitiendo que la magnitud de su trayectoria se asentara en la mente de los presentes. Trabajé 18 horas diarias durante años. Hubo noches que dormí apenas 3 horas. Hubo semanas enteras que no vi a mis hijos. Pero nunca olvidé mi propósito: crear algo que durara más allá de mí, algo que transformara mi comunidad. La voz de Manuel se suavizó, adquiriendo un tono más reflexivo. Hoy tengo 65 años. Grupo Agroindustrial Ibarra cuenta con 2.200 empleados. Manejamos 3.800 hectáreas de cultivos en México, Guatemala y Colombia. Exportamos a 17 países. Nuestra fundación ha construido 17 escuelas y 3 clínicas en comunidades rurales. Hizo una pausa y sonrió levemente. Y sin embargo, cuando entro a lugares como este, hizo un gesto abarcando el lujoso salón. Todavía hay quienes solo ven mis manos callosas, mi ropa sencilla, mi apariencia de campesino. En la parte trasera de la sala, Ricardo, Alejandra y Daniel bajaron la mirada, avergonzados. Hace 3 meses cumplí 65 años, continuó Manuel. Mi esposa María, quien ha estado a mi lado desde que teníamos 16, organizó una fiesta familiar. Estaban nuestros 4 hijos, nuestros 11 nietos, amigos de toda la vida. En medio de la celebración, mi nieto mayor, Pablo, de 15 años, me preguntó qué me gustaría hacer ahora, cuál sería mi próximo sueño. Manuel sonrió ante el recuerdo. Me di cuenta de que ya no quería construir más para mí.
Quería construir para ellos, para las nuevas generaciones. Quería invertir en proyectos que combinaran el éxito económico con el beneficio social y ambiental. Se volvió hacia Carlos Vidal, quien asintió con aprobación. Por eso estoy aquí hoy, no para presumir mi éxito, no para obtener más riqueza personal, sino para invertir en un futuro donde el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental vayan de la mano. Manuel sacó del bolsillo interior de su sencilla chaqueta un sobre. Lo abrió con calma y extrajo un documento que entregó a Carlos. Este es mi compromiso inicial. $10 millones para la fase sostenible del proyecto Playa del Carmen. Con una condición, que el 30% de los empleos generados sean para habitantes de comunidades rurales cercanas, con programas de capacitación incluidos. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Carlos Vidal tomó el documento con una sonrisa de satisfacción. «Es un honor, Manuel», dijo el CEO, estrechando su mano firmemente. El aplauso que siguió fue espontáneo y caluroso. Ya nadie veía la ropa sencilla de Manuel, sus zapatos gastados o sus manos callosas. Veían al visionario, al constructor, al hombre que había partido de nada para crear un imperio con propósito. Mientras Manuel regresaba a su asiento, su mirada volvió a cruzarse brevemente con la de Ricardo, Alejandra y Daniel. No había rencor en esos ojos, solo una tranquila sabiduría que los hacía sentir aún más pequeños. La presentación continuó durante otra media hora. Varios inversores más anunciaron sus compromisos. Los números eran impresionantes. 50 millones en total para la primera fase del proyecto. Pero ninguno causó tanta impresión como el hombre de apariencia humilde, que había conmovido a todos con su historia y su visión. Cuando el evento formal concluyó, los asistentes se trasladaron a un área de cócteles para el networking. Manuel Ibarra estaba rodeado de personas que querían hablar con él, conocer más sobre su historia, explorar posibles colaboraciones. Carlos Vidal permanecía a su lado, presentándolo con evidente orgullo a otros inversores importantes. Ricardo, Alejandra y Daniel observaban la escena desde una distancia prudente, debatiendo en susurros qué debían hacer. «Tenemos que acercarnos y disculparnos formalmente», insistió Alejandra. «¿Y llamar más la atención sobre nuestro error?», replicó Ricardo nervioso. «Tal vez deberíamos esperar a un momento más privado. No estamos pensando en disculparnos por don Manuel», dijo Daniel repentinamente. «Estamos pensando en disculparnos para salvar nuestros trabajos. Es diferente». Sus dos compañeros lo miraron sorprendidos. Daniel rara vez expresaba opiniones tan contundentes. «Tiene razón», admitió Alejandra después de un momento. «Nuestras motivaciones son egoístas». Ricardo suspiró profundamente. «Tienen razón, ambos. Actuamos como idiotas arrogantes y ahora estamos asustados por las consecuencias profesionales, no realmente arrepentidos por cómo tratamos a un ser humano». Los tres guardaron silencio, procesando esta incómoda verdad. Finalmente, Ricardo enderezó los hombros. «Voy a hablar con él», dijo con determinación. «No para salvar mi trabajo, sino porque es lo correcto». «Vamos los tres», decidió Alejandra. Fue un error compartido. Se acercaron lentamente al grupo donde Manuel conversaba animadamente con otros inversores. Carlos Vidal fue el primero en notar su presencia y su expresión se endureció visiblemente. Le murmuró algo a Manuel, quien se giró para mirarlos. Hubo un momento de tensión mientras los tres organizadores se detenían frente a Manuel Ibarra. El contraste era evidente. Ellos con sus trajes caros pero con expresiones derrotadas. Él con su ropa sencilla pero con la dignidad de quien nada tiene que demostrar. «Don Manuel», comenzó Ricardo, y su voz temblaba ligeramente. «Quisiéramos hablar con usted un momento, si nos lo permite». Manuel estudió sus rostros por varios segundos. Luego asintió y se excusó con el grupo con el que conversaba. Caminó unos pasos apartándose de la multitud, seguido por los tres jóvenes y por Carlos Vidal, quien claramente no tenía intención de dejarlos a solas con su amigo. «Los escucho», dijo Manuel simplemente una vez que estuvieron relativamente aislados. Ricardo respiró profundamente. «Queremos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por la forma en que lo tratamos. Fue inexcusable, irrespetuoso y completamente contrario a los valores que esta empresa dice defender. Juzgamos basándonos únicamente en su apariencia», continuó Alejandra. «Y lo tratamos de una manera que ningún ser humano merece ser tratado, independientemente de su estatus económico o social. Nos equivocamos terriblemente», añadió Daniel.
y no hay justificación para ello. Los tres guardaron silencio, esperando la respuesta de Manuel. Carlos Vidal los observaba con expresión severa, claramente poco impresionado por sus disculpas. Manuel Ibarra los miró uno a uno. Sus ojos, de un marrón profundo, parecían ver más allá de sus palabras, directamente a sus intenciones. «Agradezco su honestidad», dijo finalmente, «pero déjenme preguntarles algo. ¿Están realmente arrepentidos por cómo me trataron a mí? ¿O están asustados por las consecuencias para sus carreras?» La pregunta, directa y sin adornos, los dejó momentáneamente sin palabras. Fue Daniel quien finalmente respondió. «Ambas cosas», admitió con franqueza. «Estamos asustados, sí. Pero también estamos genuinamente avergonzados de nuestro comportamiento. Al menos yo lo estoy». Manuel asintió, apreciando la honestidad. «¿Saben por qué sigo vistiendo así a pesar de que podría comprar trajes más caros que los suyos?», preguntó, señalando su ropa sencilla. Los tres negaron con la cabeza. «Porque esto», dijo Manuel, tocando su camisa gastada, «me recuerda diariamente de dónde vengo. Me recuerda a mi padre, a mi madre, a mis raíces. Me recuerda que el valor de una persona no está en lo que lleva puesto, sino en lo que lleva dentro». Hizo una pausa, mirando brevemente a Carlos Vidal, quien asintió con una sonrisa de comprensión. «Pero también», continuó Manuel, «es una especie de prueba. Me permite ver quién me respeta por quién soy y quién me juzga por cómo me veo. Es revelador». Los tres jóvenes asimilaron sus palabras en silencio. Carlos Vidal finalmente intervino. «Lo que hicieron hoy fue inaceptable», dijo con tono severo. «En cualquier otra circunstancia, los tres estarían despedidos inmediatamente». Ricardo, Alejandra y Daniel palidecieron visiblemente. «Sin embargo», continuó Carlos, «creo firmemente que las personas merecen una segunda oportunidad cuando demuestran un genuino deseo de aprender de sus errores». Miró interrogativamente a Manuel, quien asintió lentamente. «Esta es su oportunidad de aprender una lección invaluable», dijo Manuel. «Una que no se enseña en ninguna universidad ni en ningún curso corporativo. La lección de ver más allá de las apariencias, de tratar a todos con dignidad, independientemente de su aspecto o su origen». Se acercó un paso más a ellos y continuó. «No pediré que sean despedidos. Eso sería fácil, pero no constructivo. En lugar de eso, tengo una propuesta». Los tres contuvieron la respiración, expectantes. Grupo Agroindustrial Ibarra tiene un programa de inmersión para ejecutivos jóvenes. Pasamos un mes en nuestras operaciones rurales, trabajando directamente con los agricultores, entendiendo la cadena de valor desde el origen. Es intenso, es físico y cambia perspectivas. Manuel miró directamente a Carlos. «Me gustaría invitar a estos tres jóvenes a participar en este programa. Un mes en Uruapan, trabajando junto a nuestros agricultores, sin privilegios, sin excepciones». Carlos Vidal sonrió, apreciando la propuesta. «Me parece perfecto», dijo el CEO. «Considerando que la alternativa sería la terminación inmediata de sus contratos, confío en que aceptarán con entusiasmo». Ricardo, Alejandra y Daniel se miraron entre sí, procesando lo que acaban de escuchar. Un mes en los campos de aguacate de Michoacán. Trabajo físico. Sol, tierra, esfuerzo real. «Yo acepto», dijo Daniel inmediatamente, sorprendiendo a todos. «Será un honor aprender de su empresa, don Manuel». Alejandra asintió lentamente. «También acepto. Reconozco que necesito esta experiencia». Ricardo, quien siempre había sido el más orgulloso de los tres, dudó visiblemente. Finalmente, tragó saliva y asintió. «Acepto también. Y gracias por la oportunidad». Manuel sonrió, esta vez con calidez genuina. «No será fácil», advirtió, «pero les garantizo que regresarán diferentes. Y esa diferencia los hará mejores profesionales y mejores seres humanos». Carlos Vidal parecía satisfecho con el resultado. «Está decidido entonces. Se reportarán en Uruapan el próximo lunes. Y cuando regresen, espero ver un cambio real en su comportamiento y su perspectiva». Los tres asintieron, aceptando su destino. Mientras se retiraban, Manuel los detuvo una última vez. «Una cosa más», dijo. «Lo que aprendan allá, compártanlo. Sean agentes de cambio cuando regresen. Porque esta lección no es solo para ustedes.
Es para transformar la cultura de respeto en toda la organización. 6 semanas después, la oficina central de Grupo Vidal Inversiones recibió a 3 empleados transformados. Ricardo, Alejandra y Daniel regresaron de Uruapan con las manos encallecidas, la piel bronceada por el sol y una perspectiva completamente renovada. El programa había sido exactamente como Manuel Ibarra lo había advertido: intenso, físico, desafiante. Habían trabajado en los huertos de aguacate desde el amanecer hasta el atardecer. Habían aprendido a cosechar, a seleccionar, a empacar. Habían compartido comidas sencillas con las familias de los agricultores. Habían dormido en habitaciones básicas, sin aire acondicionado, sin internet. Y habían aprendido, no solo sobre agricultura o negocios, sino sobre valor, humildad y respeto. Ricardo fue asignado a un nuevo puesto: director de Inclusión y Diversidad. Su misión: transformar las políticas de contratación de la empresa para valorar el talento por encima de las apariencias o los orígenes. Alejandra regresó a su puesto, pero con un enfoque radicalmente diferente. Implementó un programa de servicio al cliente basado en el respeto universal, donde cada persona recibía la misma atención independientemente de su apariencia o estatus. Daniel, para sorpresa de todos, no regresó permanentemente. Manuel Ibarra, impresionado por su actitud durante el programa, le había ofrecido un puesto en Grupo Agroindustrial Ibarra. El joven había aceptado inmediatamente, viendo una oportunidad única de aprendizaje y crecimiento bajo la tutela de un verdadero líder visionario. En cuanto a Manuel Ibarra, su inversión en el proyecto de Playa del Carmen se convirtió en la piedra angular de una nueva fase de su vida empresarial: desarrollo sostenible con impacto social. Bajo su influencia, el proyecto incorporó innovaciones ambientales que lo convirtieron en referente internacional de turismo ecológico. Más importante aún, cumplió su condición: el 30% de los empleos fueron ocupados por habitantes de comunidades rurales, transformando cientos de vidas. Manuel nunca cambió su estilo personal. Continuó vistiendo con sencillez, conduciendo un auto modesto y tratando a todos por igual. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito con propósito, de riqueza con responsabilidad. Y en cuanto a los 3 jóvenes que una vez lo juzgaron por su apariencia, llevaron su lección a donde quiera que fueron, compartiendo la historia del hombre de manos callosas y corazón generoso, que les enseñó a ver más allá de las apariencias. Porque a veces, las lecciones más profundas vienen de los lugares más inesperados. Y a veces, el hombre al que expulsaron del evento resulta ser precisamente quien tiene más que enseñar sobre el verdadero significado del éxito y la dignidad. Si llegaste hasta aquí, eres de esas personas que realmente valoran las historias con mensaje. Quiero pedirte algo sencillo pero importante. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Suscríbete para no perderte las próximas historias que te hacen pensar más allá de las apariencias. Y aquí viene lo esencial: comenta más historias así, para que sepa que llegaste hasta el final y que apoyas el contenido auténtico que va más allá de lo superficial. ¿Qué te pareció, don Manuel? ¿Habrías aceptado el reto de trabajar un mes en los campos como hicieron Ricardo, Alejandra y Daniel? Gracias por acompañarme, y nos vemos en la próxima historia.